buenos días, queridos amigos. Bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad y saliendo en libertad a la mente cuántica. Volvemos hoy al cuarto camino y a un título en particular que me gusta mucho y que es el siguiente: la vibración, es decir, la energía, la cualidad, la calidad de nuestra energía, la vibración de la actitud y la disponibilidad. Cuando estamos disponibles, la actitud que tenemos. En el cuarto camino. Del cuarto camino ya van unos cuantos audios. El último, si no recuerdo mal, tiene que ver con la atención de todos los centros, la conciencia de estar aquí. Un resumen de lo que es el monje, el fakir, el yogi y el ser, que depende de mí, la observación de nosotros mismos, dónde está nuestra atención, un montón de cosas. Seguimos porque es una filosofía, por decirlo de alguna manera, que a mí me gusta mucho. Encuentro muchas afinidades con autores como Krishnamurti en algunas de las cosas que cuenta, en otras no. Aún así, el movimiento, la disponibilidad, el estado de mi ser, hoy en día, ahora mismo, está condicionado por mi manera de pensar, de sentir y de experimentar, que toman toda mi atención y me limitan a una parte estrecha de mí mismo, sobre todo si tenemos un pensamiento, un tipo de pensamiento y de sentimiento y de experimentar, como darían algunos, positivista, materialista. No pasa nada con materialista ni positivista, simplemente estamos revisando, todos tenemos algo de eso. Lo hemos tenido y lo tenemos, seguro, pero esto limita, estrecha. Para salir de esos límites hace falta que aparezca en nosotros una nueva forma de funcionar. Hace falta que yo descubra la ineficacia, la insuficiencia de mi pensamiento y de mis emociones como medios para acercarme a mi verdadera naturaleza. El funcionamiento automático de mi pensamiento, que yo dispensa, lo coloca aquí, bajo de la nuca, como un segundo cerebro. Repito, el funcionamiento automático de mi pensamiento y de mis emociones se interpone entre el mundo tal cual es, lo que soy realmente, y la percepción que tengo de ello. El mundo tal cual es, lo que soy realmente y la percepción que tengo de ello. Fijaros, el estado en el que vivo no tiene ni orden, ni visión, ni meta. Estoy aquí sin saber por qué, sin saber a lo que sirvo. Cada una de mis funciones responde a las impresiones desde su punto de vista, como si estuviera sola, con lo que sabe, pero ellas no pueden percibir la realidad separadamente, porque ésta posee una energía de una cualidad muy superior. Su fuerza es demasiado pasiva. Para la comprensión contenida en la luz de la consciencia, las funciones deben armonizarse entre sí y estar unidas en un mismo movimiento de disponibilidad. Si se crea una distancia entre ellas, la meta común se pierde y la función ciega actúa según su costumbre. Lo primero que hay que comprender es, entonces, esa disponibilidad de mi pensamiento, de mi cuerpo y de mi sentimiento para recibir juntos, al mismo tiempo, una impresión que no podrían conocer de antemano. El enredo, estar enredados. El otro día, ya por segunda vez, alguien me dice, me cuenta, yo creo que amablemente, que Gurdjieff no se escribe así porque como lo he escrito es en francés y que se escribe de otra manera. Me da lo mismo, voy a explicar por qué. Porque todos los textos, libros y que he encontrado de Gurdjieff, desde Jan de Salman, Ouspensky, tantos otros, lo escriben así. Entonces, a mí no me reclames, amigo, encantado de corregirlo, llegado el caso, pero mejor le pones la nota a las editoriales y que cambien el nombre. Y yo lo voy a dejar como está, Gurdjieff. Me gusta además, me gusta. Esto me recuerda a un autor español de hace mucho tiempo que alguien le corrigió acerca de Shakespeare, que era un experto en Shakespeare, y por qué pronuncias así, por qué pronuncias así, y dice, no, pues a partir de ahora, en lugar de decir Shakespeare, o como se diga, voy a decir en español, como se pronuncia, Shakespeare, pues lo mismo. En fin, una anécdota que os cuento que no tiene más, pero no tiene más
nos dice, también me dice, yo también lo he hecho muchas veces esto, del ruidito que tenemos en la mente. Es decir, nos interesa más la forma, el formato que el contenido. Se nos distrae. Nos distraemos. Es que si no tiene esa forma, es que esa manera de hablar, sí, lo que cuentas es interesante, pero es que esa manera de hablar, bueno, no pasa nada, ¿no? Todos los que conocen no es la percepción inmediata de lo que está ahí. Y es necesario pasar por una decepción para poder intervenir. Uno empieza tal vez a vislumbrar por qué esta enseñanza le da tal importancia al hecho de que nuestros centros trabajan sin ninguna relación entre sí. Mientras no se haga una relación, no puedo ir más allá de mi estado de conciencia habitual, es decir, holístico. No funcionamos por separado, no puede haber dualidad. Hay dualidad, claro que puede haber dualidad, por supuesto que hay dualidad y puede haber dualidad. Solo que para funcionar desde el cuarto camino necesitamos una integración. Eso nos lleva a preguntarnos cómo se integra esa inteligencia, cómo se integra ese observador de verdad y cómo veo lo que tengo delante mía, cómo retengo, proceso las palabras, las ideas, las emociones, las dudas, las creencias y los miedos. Necesito darme cuenta por experiencia de lo que significa esa falta de relación entre mis centros. Tengo, de hecho, una cierta sensación de mí y mi pensamiento está sobre ella, pero a veces la sensación es la que resulta más fuerte. A veces es el pensamiento, no me siento uno. Esa armonización de mis centros de energía y de su funcionamiento no puede ser forzada. Es necesaria una tranquilización, calma, silencio, atención, la conciencia de mi vibración, movimiento de la energía y silencio. Es necesaria una tranquilización, un soltar de su movimiento para que un equilibrio de energía pueda hacerse entre ellos. Pero falta algo. Me siento siempre demasiado pasivo. Entonces aparece en mí la necesidad de una energía, una atención que quede libre, que no se fije sobre nada. Una energía que contenga todo y no rechace nada, no pida nada y no tome partido por una cosa en contra de otra. Este es el secreto, el trabajo, hasta trascenderlo, para conectarnos con una mente libre, libre para conocer. Queremos tomar conciencia del estado y del movimiento de la energía en nosotros mismos. Esto solo se puede hacer en el instante mismo. Es en el aquí y en el ahora. La toma de conciencia se produce, es inmediata, es aquí y ahora. Necesito estar activo interiormente. Me ejercito, trato de despertarme, de estar presente, pero toda actividad que aún no domino provoca tensiones. Lo deseo, pero no soy capaz de realizarla. Me tenso y así pongo obstáculos todo el tiempo, hasta que me haya convencido totalmente de mi manera falsa de concebir el esfuerzo, el movimiento hacia algo. Entonces siento un alivio, una liberación. La presencia de mi propia presencia. Ese movimiento de observación no es fácil de comprender. Usualmente quiero ver, quiero conocer un objeto, estoy separado de él. Trato de conocerlo a través de mis diferentes funciones. Me veo utilizando ya una función, ya otra. Tengo conciencia de sus esfuerzos separados, de su agitación, y veo que sus esfuerzos son infructuosos. Busco conocerme con una energía pasiva, una calidad de atención que no es más activa que lo observado, que no tiene el poder suficiente para conocer. Busco conocer un centro con otro centro, ambos de la misma calidad. Lo que fuerza, lo que esfuerzo, donde me esfuerzo, consigo conflicto. Entonces no puedo observar, no veo nada. Tengo la impresión de dispersión y de desorden. Pero entonces, ¿de dónde viene ese conocimiento? ¿Qué necesito y qué de sentir? ¿Qué no es conflicto? ¿Cómo puedo verme? No lo sé.
Y como no sé, me inmovilizo. Hay un movimiento de disponibilidad, el despertar de una nueva fuerza en mí, una fuerza que solo despierta cuando veo que todos los demás impulsos son inútiles y no me ponen en relación con el hecho real. Quiero tomar conciencia de la realidad de la vida. Hay algo misterioso en mí que nada es capaz de asir, algo que ningún pensamiento o emoción me puede ayudar a conocer. Eso aparece más frecuentemente cuando no estoy atrapado en la red de mis pensamientos o de mis emociones o en los péndulos. Es por lo desconocido, por lo inaprensible que conozco. Lo que conté ayer, la sabiduría es una pluma que no pesa. La sabiduría es una brizna que no pesa. Para tener la tranquilidad completa en la que seré libre para conocer, debo abandonar al mismo tiempo la pretensión de poder y de mi creencia en un saber. Fijaros, abandonar la pretensión de poder y de mi creencia en un saber. Debo verme tornado por esa creencia, tornado por lo que mi pensamiento, mi emoción me dicen. Necesito verme siempre engañado hasta que sienta la inutilidad de todo esto, hasta que me sienta pobre interior, de decir, agotamiento. Me cansé. Entonces, tras ese agotamiento, un gasto de energía, consumo de energía. Entonces aparece una calma y tal vez aprendo algo diferente. En todo caso, es como una puerta que se abre. Todo lo que puedo hacer es dejarla abierta. La calidad de la influencia que me alcanza depende de la calidad de mi presencia, depende de la atención, que es la consciencia de mi vibración. Y la calidad de mi presencia, la consciencia de mi vibración, depende de la relación de mi pensamiento, de mi sentimiento y de mi sensación, todos asociados. Para armonizarse con una fuerza más sutil, la atención de cada parte necesita recogerse sobre ella misma, cargarse de un sentido nuevo, antes de poderse relacionar voluntariamente. Así, el pensamiento se purifica y también se purifican el sentimiento y la sensación. Cada una de las partes tiene su propio papel y lo conserva mientras funcione en concordancia con las otras. Para la misma meta de armonizarse con una presencia más sutil es necesaria esta unificación. Un yo más fino necesita traspasar mi cuerpo, mi carne, una presencia hecha de otra sustancia. Esa presencia necesita irradiar, animar mi cuerpo. Tiene una inteligencia, una visión, como una luz que aparece en lo oscuro y espeso del sueño. Lo que soy en ese momento, dirigido por mi ego, no me permite conocer la esencia misma de mi ser. No estoy preparado para ello. Un mayor abandono, una mayor imantación hacia mi yo real. Eso es lo que se llama de verdad el soltar hacia mi naturaleza divina, debe de tener lugar. Siento esa necesidad y me despierto a ese deseo, a esa vida. Siento que se despierta esa inteligencia. En lo cotidiano, en la revisión, en la atención. ¿Qué sentimos? ¿Qué sentimos? Hostia, siento discordia. Estoy agitado, por ejemplo, estoy agitado, que es muy común. Estoy agitado. Significa que estamos dispersos. Todo ocurre en el ahora. Esa conciencia solo está presente en el ahora. El corto camino tiene intérpretes, como es Jean de Salman, que son fascinantes. Ouspensky es también magnífico. Maurice Nicoll también. Porque Maurice Nicoll y Jean de Salman, estos dos en particular, a diferencia de Ouspensky, nos facilitan en el cuarto camino la experiencia psicológica, la abren todavía más, mucho más, y nos permite entender mucho más, preguntarnos mucho más, visualizar mucho más, aplicarlo casi a lo cotidiano. Yo diría que Gurdjieff era como más brutal, más esencia, más Krishnamurti. Ouspensky, interesante, me gusta también. De los primeros que estuvo con él, que acabó peleado con él. Tomó su línea. Digamos que fue el primero en cuestionar al maestro para poder dejar entrar a otros que facilitaran o contaran desde otro lugar.
Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Hasta mañana y bienvenidos al Cuarto Camino. Chao.